Muchas gracias, Eduardo. Realmente quienes usamos la estadística notamos el enorme cambio que ha habido de la época en que conocimos a lo que era antes el antecedente del INEGI y hoy, que tenemos información mucho más rica, más accesible y más oportuna. Esto lo apreciamos, pero al mismo tiempo nos despierta nuevas exigencias. Entonces, yo tenía dos peticiones concretas. Una, en relación a un tema que ya te había adelantado antes, que es el de la explotación de las cifras del IMSS para sector formal en un grado mayor de lo que actualmente se explota. Es decir, creo que es un porcentaje mínimo lo que se explota de lo que se puede explotar y que ya se ha hecho en el pasado. Es decir, yo tengo CDs de la época de los 80, donde esta información era accesible mensualmente para un organismo limitado, no para todo el público, pero creo que esto debe ser general. Para lo que tú decías al principio de los estudios de mortalidad de empresas, esto te da una idea de la mortalidad y nacimiento de empresas formales por mes, por municipio, por tamaño de empresa. Y te lo da también con los salarios promedio y con el número de empleos. Es decir, es una mezcla de empresas, empleo, salarios, por división y rama de actividad, municipio. Es decir, una base muy, muy rica que creo que solo se está explotando mínimamente y que es el INEGI, la entidad que podría presionar para que esto se haga accesible a todo el público que lo requiere. Está muy ligado con lo que decías tú al principio, pero es algo que se tendría accesible mes a mes y para el sector formal. La segunda es una estadística que se ha olvidado un poco en el mundo, no solo en México, la de distribución funcional del ingreso. Yo que estoy metida en la cuestión laboral y salarios, he estado buscando estadísticas de remuneraciones en valor agregado, una serie homogénea, histórica, larga, y por ejemplo, encuentro que las series que tenemos en INEGI, las que yo encontré, hay lapsos en que se cortan, hay lapsos en que cambian de base, pero no encontré una serie homogénea muy larga, ni aún en las estadísticas históricas. Esto a nivel mundial se fue olvidando. Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que me meto a la OCDE y en la OCDE encuentro una serie más larga que la que encuentro acá, de remuneraciones sobre valor agregado, que seguramente la sacaron de ustedes. No creo que lo hayan inventado, pero el problema es que ya no está accesible como estaba en el pasado todo este esquema de la distribución funcional. Y que cuando uno quiere sacar una serie también histórica de PIB per cápita, pasa lo mismo. Cambian de base, ya no está, hay un hueco, etcétera. Y se tiene uno que meter a Fondo Monetario para encontrar la base completa desde 1970 para acá. Entonces, yo creo que ese es algo en lo que el INEGI lo tendría que tener muy visible, muy accesible. Estas son las dos peticiones concretas. Gracias, Norma. Javier. Bueno, en primer término, como ha sido el caso en diversas ocasiones, Eduardo, pues una felicitación por los avances logrados que no han sido ocasionales, sino continuos y muy positivos. Y muchas gracias por esta presentación tan atractiva e ilustrativa. En el mismo tenor de nuestra amiga que me antecedió, pues la necesidad de más, ¿verdad? La expresión de necesidad de más. Hemos tenido ocasión de conversar en una o dos
oportunidades anteriores sobre la necesidad de explorar lo regional, tema que pues tú hiciste avanzar en alguna medida, pero que el Congreso de la Unión no nos ha permitido que llegue a su conclusión, porque la ley, el proyecto de ley que se planteó, pues ya hace prácticamente 10 años, ¿verdad? Sigue por ahí atorado, pero pues sería de gran utilidad poder contar con agrupamientos regionales en el tenor de aquel proyecto de entonces, ¿verdad? Aun cuando no tenga una base legal firme todavía. Y muy importante y útil sería el poder contar no nada más con los datos gruesos, sino con algunos datos para fines analíticos importantes, como es la existencia por regiones de elementos generadores de economías de aglomeración y de externalidades, ¿verdad? Que un poco pues hacia ahí es hacia donde se dirige el diseño de actuaciones que permitan empezar a balancear el panorama regional del país, el panorama espacial, que más bien por el momento parece que tiende a agudizar sus discrepancias. Gracias, Federico Novelo. Sí, yo también quisiera agradecer la exposición. Hay un tema que es justamente el inicial, que llama mucho la atención, sobre todo por la expectativa que genera esta idea de estabilidad como variable explicativa de un crecimiento que no aparece. Entonces, hay varias propuestas para que la conformación de un indicador de estabilidad no solamente se refiera al control de la inflación, sino a las condiciones del mercado de trabajo, a las condiciones del funcionamiento financiero del país, mercado de capitales fundamentalmente, para que realmente pensáramos que esta condición de estabilidad sería la condición del crecimiento y no que fuera algo valioso per se. A mí me gustaría saber qué piensa usted de esta posibilidad de tener un indicador compuesto. ¿Alguien más? Allá. Allá al fondo. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer esta presentación que nos permite… Gracias. Quiero agradecer la interesante presentación que nos permite reflexionar sobre factores o variables socioeconómicas que inciden de manera importante sobre las condiciones de desarrollo del país. Yo creo que ese es un logro de la presentación, se resumen muy bien las variables que inciden de manera determinante en el desarrollo del país. Quisiera comentar brevemente dos aspectos. Sobre la pobreza, usted mencionaba los grandes esfuerzos que se han realizado en México para contar con cifras de pobreza a nivel no solo nacional, sino mayores desagregaciones como es la estatal y la municipal. Sin embargo, ahora nos preocupa que, por ejemplo, sabemos que estas mediciones municipales se realizaban con base a los conteos o censos, dependiendo del año en que nos encontráramos. Y sabemos que a partir de este año se va a sustituir el conteo por lo que son las encuestas intercensales. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene en cuanto al grado de precisión de estas mediciones, por lo menos las municipales, que creo que son las que resultarían más afectadas? Otras cuestiones como lo son las proyecciones de población que realiza CONAPO, aun cuando se basaba en conteos o censos, estas estimaciones generalmente presentan un margen de error. Ahora con la encuesta intercensal no aumentan la probabilidad de error, eso es respecto al caso de mediciones de pobreza, perdón. Y respecto al punto 12 o la megatendencia 12 que usted se refería a la cuestión de superficie de bosques y que de alguna manera se vincula a la parte de sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad del medio ambiente. Creo que sería importante que el INEGI realizara, bueno, ya existen mapas de riesgos, pero podría incluir información que tuviera que ver, por ejemplo, con la pertinencia de las regiones para asentamientos humanos. Creo que esto se vincula un poquito también con el planteamiento que hacían del desarrollo regional.
El desarrollo regional es como una cuestión de sentido común, pero que se ha visto limitada en la práctica, y creo que sería muy importante realizar estudios o la planeación del desarrollo regional a partir de las condiciones de sustentabilidad, ¿no? Identificar las áreas propicias para asentamientos humanos y a partir de eso poder promover pues una distribución más equilibrada de la población o de los recursos y de la actividad económica. Creo que esa sería una cuestión básica. Y finalmente, respecto a la cuestión de aumento de la clase media, nada más quería mencionar que a lo mejor sí existe un parámetro internacional, ese lo maneja la OECD, y es que determinan el ingreso medio y después toda la población que se encuentra por 1.5 por arriba del ingreso medio o 0.5 por debajo de este, es lo que se conoce como un umbral de la clase media o un espacio donde ubican la clase media en varios de los estudios que realiza la OECD. Gracias. Bueno, gracias Eduardo por la perspectiva que nos diste. No es muy bueno darle en la noche, porque asusta a la gente, ¿no? Estas megatendencias. Pero yo quisiera, ¿por qué dentro de las megatendencias el crecimiento estuvo ausente? Las desigualdades y las megatendencias de la desigualdad en el crecimiento de México respecto al mundo, la megatendencia respecto a cómo se va concentrando el ingreso a nivel regional, ¿no? Es decir, esa perspectiva no la tomaste en cuenta y entonces muchas de las variables que nos hiciste el favor de mencionar se verían, dijéramos, relacionadas con el crecimiento, ¿no? Es decir, es un país estancado que no produce empleos, ¿no? Como una gran tendencia, ¿no? O produce empleos de mala calidad, como se quiera decir. Pero entonces, yo sí creo que debías de tener 15 megatendencias, ¿no? Y la primera de ellas sería, pues, la cuestión del crecimiento. Otra que se me ocurre que sería necesario incluir, la cuestión de la inversión, ¿no? La acumulación de capital, ¿no? Ya te he insistido en varios foros, ¿no? La cuestión de los acervos de capital, ¿no? Esta cuestión de la productividad, ¿no? Que crece, que se le echa mucho la culpa a los trabajadores, pero no se tiene la cuestión, pues que es un país que no está invirtiendo y entonces que no pueden las tendencias de la productividad estar subiendo porque pues, si no se invierte, pues no hay nada, ¿no? Entonces, no sé, quisiera tener tu reacción, ¿no? A esta cuestión del crecimiento y de la inversión, ¿no? Como elementos claves de las grandes megatendencias hacia el futuro, ¿no? Bueno, Norma apunta a un tema que yo creo que es esencial para el futuro de la generación de información estadística y para el análisis científico, y es el uso de los registros administrativos con fines estadísticos. Todos los días se llenan formatos, hay una cantidad de información impresionante ahí, esperando ser digitalizada, luego ordenada y luego explotada. Este tema que me comenta Norma me recuerda un trabajo al que yo le tengo, digamos, gran expectativa y que espero poderlo realizar antes de que termine mi mandato, y es el generar el indicador económico más oportuno y más barato en la historia de México, utilizando registros administrativos. El trabajo es un trabajo en marcha. Tomamos las empresas grandes del país, el grupo que le llamamos SEG, segmento de empresas grandes, 167,000 empresas, y empezamos cruzando
estas 167,000 empresas con la CFE. Con todos estos programas que hoy existen de muchos criterios para relacionarse, 19% nada más de consistencia. Entonces tuvimos que irnos a campo, se fue a campo la CFE junto con nuestros coordinadores estatales y ya lo subimos, llegamos ahorita ya a identificar plenamente en las dos bases de datos 120,000. Y eso ya nos cubre casi el 90% de las que entrevistamos nosotros en la encuesta industrial manufacturera. Quiere decir, y ya nos empezaron ya hicimos un primer trabajo con una base de datos que nos dieron para el 2013, pero ellos tienen el consumo de energía eléctrica en kilowatts, lo tienen a principios, apenas terminado el mes ya tienen la información, lo único es que la organizan de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo al sistema de clasificación industrial de América del Norte. Y ya estamos prácticamente ahí con la CFE y esta semana, incluso el lunes, tuvimos una reunión con el IMSS y con el SAT. Con el IMSS no había sido posible hasta muy recientemente que nos dieran sus bases de datos. Había un tema ahí que decían los abogados del seguro que no. Nosotros decíamos que sí nos lo podían dar, ellos no. Batallamos un poco, ya no la dieron. Y ahí encontramos cerca de 86% de correspondencia en empresas. La dificultad es que nosotros tenemos establecimientos, ellos tienen empresas, tuvimos que hacer una adecuación a nuestras bases de datos, pero ahí también luce muy prometedor. Y lo último que estamos haciendo es con el SAT. Con el SAT también teníamos problemas porque los abogados del SAT decían que por secreto fiscal no podían darnos los datos. Platicamos con esta administración y debo de reconocer al director del SAT, a Aristóteles, que promovió el cambio en el Código Fiscal para que se dijera que para fines estadísticos sí podían darnos los datos. Y la información de ahí es riquísima. Entonces, ahí está el futuro. El futuro está en la explotación de los registros administrativos y creo que una vez que entremos a esto vamos a poder satisfacer las necesidades que nos decía Norma e incluso un poco más, pero voy a ver este tema, ya quedamos, me mandabas un correo para empezar a verlo, pero en el momento en que hagamos eso, digamos, sería realmente los análisis que podríamos hacer serían interminables. Queremos hacer eso también con la Secretaría de Desarrollo